Bienvenidas y bienvenidos un martes más a la trinchera de cristal. Hoy vamos a hablar sobre feminismo. Vamos a ver un poco por encima la historia de este movimiento, ¿vale? ¿Qué es, cómo nace y cómo va evolucionando a través de los años hasta llegar a hoy día? Antes de explicar este movimiento político, diremos quién es feminista. Por ejemplo, las personas que creen que las mujeres y los hombres han de tener los mismos derechos, ninguno por encima del otro. Eso ya es ser feminista, así de sencillo. O sea, no tiene más radicalismo que ese, que ambos tengan los mismos derechos. Para llegar a ese ideal hay muchas luchas feministas, pero todas buscan lo mismo: igualdad. Por el contrario, si eres una persona que cree que el hombre es superior a la mujer, ya sea moralmente o físicamente, el adjetivo que te describe es machista. Y de hecho, ante este planteamiento no existe una posición neutra. Observar este conflicto y no posicionarte te convierte automáticamente en cómplice del machismo. Tradicionalmente en las civilizaciones, los hombres han intentado tener una posición de superioridad, siempre basándose en su fuerza bruta, relegando a las mujeres en una posición de sumisión y obediencia. A este tipo de orden represivo lo llamamos patriarcado. Exceptuando el mito griego de las amazonas y las poblaciones vikingas, las mujeres nunca han tenido un papel activo dentro de los conflictos armados. En parte, se ha mantenido a las mujeres alejadas de este tipo de conflictos para que no sean conscientes de la fuerza física que realmente tienen. Así se generaba una sensación de dependencia de la mujer hacia el hombre. Y esto provocaba que las mujeres no tuvieran una autonomía plena, ya que necesitaban ser defendidas de los hombres por otros hombres. De hecho, las religiones sirvieron para justificar el patriarcado. Incluso en nuestros días podemos ver cómo los hombres aún mantienen posiciones de privilegio en las instituciones eclesiásticas. Además, en los relatos mitológicos de las religiones encontramos que la mujer suele ser culpabilizada. Por ejemplo, en el caso del Génesis, vemos que Adán es tentado por Eva, y ambos son expulsados del paraíso por culpa de ella. De hecho, las religiones fueron mucho más allá de simplemente justificar el patriarcado. Vieron en las mujeres independientes una seria amenaza para sus postulados, y en algunos lugares se las tachaba de brujas. Ante esta acusación eran torturadas y finalmente quemadas vivas por herejes, como le pasó por ejemplo a Juana de Arco. En el siglo XVIII apareció un movimiento cultural llamado Ilustración, gracias al cual la religión fue perdiendo su influencia frente a la sociedad. Pero no será hasta el siglo XIX, con la revolución industrial y el uso de la democracia en algunos países occidentales, donde muchos colectivos intentarán visibilizar los problemas de la mujer. Por ejemplo, las sufragistas, que lucharon por algo tan importante como es el derecho a voto de la mujer. Ellas son consideradas la primera ola del feminismo, ya que se organizaron en movimientos políticos para manifestarse y buscar apoyo entre ellas, y así hacer más fuerte su lucha. La palabra feminismo apareció por primera vez en un texto médico titulado Del feminismo y el infantilismo en los tuberculosos. El texto no buscaba tener nada de político y fue escrito por Ferdinand Valéry Fanon de la Cour. La palabra feminismo se utilizó políticamente en los textos de Alejandro Dumas, hijo, que eran una crítica peyorativa hacia los hombres que estaban a favor del feminismo. El insulto de Dumas se lo apropiaron movimientos obreros marxistas y anarquistas que defendían la igualdad entre los dos géneros y entendían que la clase trabajadora estaba formada también por las mujeres. Es decir, que la revolución era igual para todos. Otras de las reivindicaciones en la primera ola feminista fueron la igualdad en los derechos de la propiedad o en el matrimonio. Un hito importante fue durante la Segunda Guerra Mundial, ya que las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas, mientras los hombres habían ido a luchar al frente. Con esto se consiguió tumbar el mito de que las mujeres no podían ocuparse de trabajos pesados o que conllevaran un esfuerzo físico. Y fue de esta forma que la mujer se fue incorporando al mercado laboral, algo que tradicionalmente se había intentado impedir. La segunda ola feminista apareció en los años 60, también conocida como Movimiento de la Liberación de la Mujer. En este momento se consolida la reivindicación feminista de tener derecho a un trabajo por parte de las mujeres, algo que les daba autonomía económica frente a los hombres. También durante la segunda ola se empiezan a romper tabús sobre la sexualidad de la mujer y estas empiezan a sentirse libres para expresar sus deseos
sin sentirse culpables. Esto se consigue gracias a una crítica al psicoanálisis y a la cultura de masas. Donde la mujer es un estereotipo repetitivo que tiene un rol sumiso. En ese momento el feminismo se unirá a otras reivindicaciones políticas, como es el caso de Angela Davis, que reivindicaba el feminismo dentro de la lucha de clases y la lucha contra el racismo. La tercera ola de feminismo aparece en los años 90 y ya cuenta con un debate interno mucho más rico dentro de un pensamiento posmoderno. Por ejemplo, aparecerá un pensamiento crítico acerca de lo que es la feminidad. Y también se buscará descentralizar el feminismo expandiéndolo más allá de Occidente, dando importancia a las luchas feministas de otros puntos del planeta. Su posicionamiento también se apoya en la defensa de los transexuales y otros colectivos invisibilizados por una sociedad normativizada en la heterosexualidad. Otros debates importantes son, por ejemplo, el uso político de la pornografía o la prostitución voluntaria, es decir, la legalización de esta práctica o no. Y ya centrándonos en la actualidad, nos encontramos en una sociedad donde todavía no hemos conseguido la igualdad plena. Encontramos desigualdades en varios ámbitos, por ejemplo, en el de los salarios. Muchas mujeres cobran menos por hacer el mismo trabajo que hacen los hombres. La maternidad supone un problema a la hora de encontrar o mantener un trabajo. También es un hecho que las mujeres dedican el doble de tiempo al trabajo reproductivo, que sería, por ejemplo, las labores del hogar. Y también son las mujeres las que asumen las labores de cuidado de personas dependientes, es decir, que no pueden valerse por sí mismas, como serían los ancianos o las personas con discapacidades. También hay desigualdades en cuanto a la ocupación de altos cargos o cargos directivos, donde la mayoría siguen siendo actualmente hombres. Y ya para ir acabando, quien diga que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero a la inversa, o que las mujeres buscan tener el poder como antes lo han tenido los hombres, es pura ignorancia. O eso, o simplemente que viven mejor dentro del patriarcado. Quien trata al movimiento feminista como feminazi suele ser gente que te saca un caso aislado y lo trata como si fuese una norma estadística, olvidándose de que cada año mueren miles de mujeres por culpa de la violencia machista o terrorismo machista. De hecho, el término feminazi viene del machismo y se utiliza para restar importancia a las luchas feministas, para desprestigiarlas. Y hasta aquí lo que ha sido un breve repaso a la evolución del feminismo a lo largo de la historia. En futuros vídeos intentaremos explicar con más profundidad algunos de los detalles de todo esto que hemos esbozado. Y nos vemos el próximo martes con más información. ¡Más vídeos! ¡Chao!